Hola familia, qué gusto que puedas estar conectado, qué gusto que tengamos este tiempo y este espacio para poder conocer más de la palabra del Señor. Y digo que es un gusto, es un privilegio porque la Biblia nos enseña que bueno que estemos reunidos, que bueno que estemos ahora a través de esta virtualidad conectados, que si estuviéramos físicamente pudiéramos decir estamos en comunión, estamos cerca, estamos congregados, pero lo podemos hacer a través de la virtualidad y esperamos que pronto podamos hacerlo también físicamente gracias a los nuevos cambios que hemos tenido, el nuevo plan paso a paso, que nos acerca un poquito más a la realidad de poder congregarnos nuevamente físicamente y ya no virtualmente. Pero no queremos perder esto, no queremos perder la oportunidad de enseñar la palabra del Señor, de poder compartir este hermoso espacio que hemos tenido y que creo que ha sido tanto edificante para ti como lo ha sido para mí. Estamos viendo esta serie de mensajes que tratan sobre el Sermón del Monte, sobre las enseñanzas de Jesús para sus hijos, para su pueblo, esta manera de vivir que debemos nosotros practicar y que nos enseña cómo debemos ser como cristianos. Así que el capítulo 6 es una invitación a que vivamos una vida práctica, no religiosa, sino que espiritual, con disciplinas espirituales claras, pero que también vivamos concentrados en la realidad en la cual estamos sumidos, con una vista siempre hacia lo que está en el cielo. Y este capítulo 6 que nos invita a poder conocer más del Señor, también nos habla acerca de un tremendo desafío. En el verso 24, que probablemente si tienen la versión Reina Valera se titulará Dios y las riquezas, nos habla de una gran decisión que debemos tomar y de una manera en que debemos vivir. Y lo quiero leer para ti. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Te parece que oremos al Señor? Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, por este espacio, por este momento, Señor, que tenemos de poder conocer más tu palabra, de poder escudriñar tus escrituras, sumergirnos, bucear a través de este mar de letras maravillosas y con poder que tienen tu palabra para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ilumines, que tú, Señor, puedas hablarnos a través de esto y que puedas aconsejarnos, Señor, de cómo debemos vivir, de cómo debemos ser en nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios. Amén. Así que quiero invitarte a este tiempo, quiero invitarte a este momento en que podemos comprender más lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Qué maravilloso pasaje de la Escritura. Y qué tremendo desafío de Dios diciéndonos, tienes que tomar una decisión en cómo debes vivir tu vida cristiana. Hemos estado hablando anteriormente acerca de que no debe estar nuestro corazón apegado a lo que está en la tierra, sino que mirando siempre en lo que está en el cielo, con un corazón que está claro respecto a cómo debemos vivir. Pero aquí el Señor es tajante y antes de hablarnos acerca del afán de la vida y de cómo nosotros probablemente tenemos preocupaciones, tenemos situaciones que hacen que nuestra mente se desvíe, que debemos tener y tomar una decisión respecto a cómo viviremos nuestra vida. Si es apegado a Dios, a sus mandamientos y hacia nuestra forma de vivir en Cristo, o cómo debemos nosotros hacerlo fuera del Señor. Así que quiero que puedas ahora prestar atención en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero que lo hagas de la siguiente manera. Aquí la palabra nos dice o habla en general acerca del servicio. No se puede servir a dos señores. Y la verdad es que la traducción real, la traducción fidedigna de la escritura no dice la palabra servir, sino que dice no se puede ser esclavo, no se puede ser alguien que esté por debajo. Y sobre esto el Nuevo Testamento ocupa muchas veces la palabra servicio y la palabra esclavitud. Pero en este pasaje puntual no se habla de servicio, sino que se habla de esclavitud. Y vamos a aclarar bien este contexto y el
real significado que aquí quiere manifestar Jesucristo. La palabra Señor que se refleja en este pasaje cuando dice ninguno puede servir a dos señores, es la palabra que en el griego se conoce como kurios. Está hablando de alguien que tiene preeminencia, alguien que es importante, alguien que está por sobre. Tiene autoridad absoluta, tiene una autoridad que le da el poder de poder dirigir, de poder ordenar, de poder demandar. Eso es en el griego kurios o señor. Y se nos habla aquí de dos señores, o si quisieras verlo de alguna otra forma, de dos bandos. Está el señorío de Jesucristo y está el señorío del enemigo a través de el deseo, el anhelo por las riquezas o por lo material. Esos son estos dos señoríos que están aquí en conflicto. Y estos dos señoríos, según la palabra en griego, tienen una absoluta autoridad, tienen poder, tienen control y tienen dominio. Hay otra palabra también en el griego que es la palabra déspotes, que quizás te suena por la palabra déspota, que nosotros entendemos que alguien déspota es alguien que tiene una autoridad violenta, una autoridad intolerante, pero la palabra déspotes viene de autoridad absoluta que no puede ser rebatida, que no puede ponerse en ataque o en conflicto, sino que es una autoridad que se obedece, que se toma, se adquiere y se aplica. Estas dos palabras son constantemente usadas en el Nuevo Testamento y reflejan, cuando se refieren a Jesucristo, a una autoridad absoluta que es perfecta, que tiene juicio y que es buena para todos aquellos que se someten a esta autoridad. Hay varios pasajes de la Escritura y quiero mencionarte dos como un ejemplo de esta descripción del señorío del Señor Jesucristo. Uno de ellos es el capítulo 13 del libro de Juan en el verso 13 y dice de la siguiente forma: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Tanto la palabra maestro como la palabra señor aquí ocupan el vocablo en griego kurios, que es aquel que está en autoridad o poder. Pero otro pasaje, como es el libro de Judas, en el verso 4, que tiene solo un capítulo, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se ocupan los dos vocablos, déspotes y kurios. Cuando dice el Dios, el único soberano, está hablando del déspotes, Dios único y soberano, y luego dice a nuestro Señor, kurios, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios es Señor, tiene poder y autoridad, pero también Él es absoluto en poder. Lo que Él dice se debe hacer. Y nosotros que nos hemos puesto por bajo su autoridad, debemos obedecer sin tapujos a la voluntad de Dios. Si quisiéramos nosotros describirlo de alguna forma o entender este concepto de una manera más holgada o más directa, donde quiera que hay un señor, un kurios, o un soberano, un déspotes, también hay alguien que está por debajo de esta soberanía o de esta autoridad. Y es eso lo que debemos comprender. ¿Por qué te comento esto? Porque no es lo mismo ser un siervo que un esclavo. Y el pasaje que estamos viendo aquí, cuando se nos dice ninguno puede servir a dos señores o a dos personas con autoridad, a dos personas con poder, a dos personas que tienen un poder o una autoridad absoluta, se está hablando directamente a que ninguno puede ser un esclavo. ¿Y por qué la diferencia? Lo he mencionado en otras ocasiones. Sí se puede servir a dos señores. Técnicamente es correcto. Hay personas que tienen dos empleos, hay personas que tienen dos oficios y que pueden desempeñarlos. Bajo la ley no se puede hacer simultáneamente. Yo no puedo en un mismo horario laboral tener dos contratos de trabajo.
Pero hay mucha gente que termina su contrato de trabajo o su jornada laboral a las 5:30, 6 de la tarde y luego de eso tiene una jornada nocturna en otra empresa donde desempeña su oficio o su trabajo. Y eso bajo la legislación chilena, incluso las casi mayorías de legislaciones internacionales, es posible. ¿Qué es entonces servir? Es prestar un servicio que normalmente es remunerado. Es un servicio en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a un oficio o profesión. Pero no se puede ser esclavo de dos autoridades a la vez. Y es eso lo que aquí está diciendo Jesús. No se puede estar bajo el dominio y la plena autoridad absoluta de dos personas o de dos entes. ¿Y por qué es tan tajante esta palabra? ¿Y hacia dónde quiero llevarte? ¿Hacia quién gobierna tu vida? ¿Lo gobierna Dios o lo gobierna algo o alguien más? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién es la autoridad absoluta de mi corazón? Y sí, esa es una decisión que debemos tomar. Ambas palabras que se refieren a Dios como Señor son extremadamente poderosas y formaban parte normalmente del vocabulario de todos aquellos que estaban y formaban parte de la historia del Nuevo Testamento. Pero también la palabra de esclavitud a la cual aquí se refiere y la que justamente está hablando el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo es la palabra duolos o esclavo. Es el vocablo griego del que te estoy mencionando. Y este vocablo directamente nos habla de aquel que está bajo autoridad y obedece sin negarse. Sobre esto mismo el Señor se manifestó muchas veces incrédulo a la práctica de los religiosos de ese tiempo de dar homenaje a Jesús con solamente sus labios, de hacerlo a Dios solamente con manifestaciones vocales, pero no realmente en su corazón. Respecto a esto, Lucas 6:46, el Señor hizo la siguiente crítica y dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ustedes me dicen Señor, pero no viven como si fueran esclavos de mi voluntad. Ustedes piensan que me reconocen como el Señor de sus vidas, pero no hacen lo que realmente deben hacer. Reconocer a alguien como Señor no era una acción normal dentro de la cultura judía. A ellos les costaba enormemente decirle a alguien Señor, porque decir Señor era reconocer autoridad absoluta, era ponerse bajo la otra persona. Un ejemplo muy interesante respecto a esto es esta expresión de Tomás, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, quien todos lo conocemos en la cultura popular por ser aquel apóstol, aquel seguidor de Jesús que actuó con incredulidad respecto a la resurrección de Jesucristo. Si te acuerdas acerca de esa escena puntual, él dijo, y lo voy a expresar coloquialmente: si yo no veo sus manos perforadas, sus pies perforados, si no veo ese ejemplo vívido de Jesucristo resucitado, yo no creo en Él. O no creo que esto sea cierto. Quiero tocarlo y no solo también verlo. Quiero estar ahí. Y así voy a creerlo. En palabras simples es eso lo que dijo Tomás. Ahora, luego de que Jesús se manifiesta y Jesús se muestra delante de él y le invita a que haga aquello que había dicho, que no tan solo mire, sino que toque. Y se dé cuenta que Jesús mismo estaba ahí resucitado. Dice que él se postra delante del Señor y le dice: Señor mío y Dios mío. Hay un reconocimiento de la autoridad y soberanía de Jesucristo. Pero ahí el Señor le dice: más bienaventurados son aquellos que creen y no ven. Tú y yo que hemos decidido seguir a Cristo,
Y aunque por este tiempo no le hemos visto aún, pero le veremos, hemos creído en Él y somos bienaventurados. Pero no podemos hacer a Jesús el Salvador de nuestra vida, sino también decidimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y decidir hacer a Jesús nuestro Señor significa que de forma equivalente a un esclavo vamos a decidir obedecerle y ponernos bajo su plena autoridad. Ahora, ¿dónde está el problema en todo esto? Que vivimos como siervos, pero no como esclavos. Decidimos aquel momento en que vamos a obedecer, pero por otros momentos dejamos de obedecer al Señor. Dejamos hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Dejamos de obedecer a su palabra. Dejamos de ser obedientes a sus instrucciones, a sus mandamientos y a sus exigencias. El problema está en esto, en que algunas cosas sí son practicables o decidimos algunas de ellas practicarlas, pero otras no. Eso no puede ser así. Si nos sometemos a la soberanía de Dios y a reconocer que Él es nuestro Señor, tenemos que someternos como un esclavo a su voluntad y hacia lo que Él indique para nuestras vidas. El término esclavo es descrito en el Nuevo Testamento la increíble cifra de 130 veces y siempre tienen el propósito de describir lo que significa ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, 1 Corintios 7, de los versos 22 al 23 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora sabes que hay tantas cosas en nuestra vida que generan dependencia y esclavitud en nosotros y no solemos reconocerlas. Hay tantas cosas en nosotros que generan tal nivel de dependencia que incluso las priorizamos por sobre el Señor. A veces priorizamos a nuestras familias por sobre el Señor. Preferimos algún deleite por sobre el Señor. El ejemplo práctico y claro que establece el versículo 24, preferimos ganar más dinero que el Señor. Preferimos ver una buena película que congregarnos. A veces postergamos conectarnos y estar en estos tiempos de estudio de la palabra porque había algo importante que hacer o porque tenía que juntarme con alguien. Y cuando hacemos eso generamos dependencia, pero también nos desvinculamos de nuestra posición de esclavos para Cristo. Y solamente lo transformamos en un servicio ocasional o momentáneo. Y eso no puede ser así. Si no te haces esclavo de Cristo, te haces esclavo de otra cosa. Si no decides ser esclavo del Señor y ponerte bajo su soberanía, buscas poner la soberanía en otra cosa o en otra persona. Y no se puede ser esclavo de dos, solo de uno. Sobre esto expresa lo que debemos vivir y la decisión que tomamos como cristianos. En la cultura de Jesús, ser un esclavo o un duolos era una persona que no tenía ni posición ni derechos. Alguien que no podía negarse a hacer la voluntad de su amo. Y según un diccionario, que es el diccionario de expresiones del Nuevo Testamento de un autor que se llama Kittel, él describe la palabra duolos o esclavo de la siguiente manera. El estado de un esclavo o una actitud que corresponde a la de un esclavo. No es equivalente al servicio, pues servir demanda una decisión. Pero ser un esclavo no es una cuestión de elección, sino de sumisión. Aquel que tenía como señor a otro debía hacerlo tanto lo que demandara, le gustara o no. Es decir, el esclavo era sometido a una voluntad ajena y nunca la propia suya. En otras palabras, ser duolos o esclavo enfatiza la dependencia de este esclavo respecto a su señor. Ahora, lamentablemente, ¿por qué pasa esto de esta versión puntualmente? O culturalmente, ¿por qué
tenemos un conflicto con la palabra esclavo, porque tiene un trasfondo cultural, por lo menos para nosotros como latinos o americanos, que genera un dolor histórico. Sabes que América en general fue esclavizada por colonizadores europeos y no tan solo nuestro país, sino que la mayoría de los países americanos tuvieron que luchar contra la esclavitud para liberarse del yugo de estas naciones que tenían a nuestras naciones sometidas y que al final a través de la colonización hicieron que muchas personas no pudieran tener plena libertad. Por eso para América puntualmente la palabra esclavo es una palabra que genera debate, rechazo, que no es agradable. Y las versiones latinas buscan quitar esta responsabilidad, quitar este estigma a la palabra. Pero no debemos hacerlo. Ser un esclavo es muy distinto en el contexto espiritual y bíblico a lo que la historia nos contó acerca de la esclavitud. No es una esclavitud que genere nuestro desdén, que nos haga dolernos, que nos vuelva más y más humillados, sino que es una esclavitud en la sumisión, pero es un beneficio en la bendición. Y sobre esto debemos elegir de quién debemos ser esclavos. Si lo vamos a hacer del mundo, de sus pasiones, del enemigo, de las riquezas o de cualquier otra cosa que aleje nuestro corazón del Señor, o lo vamos a hacer de Cristo y de lo que Él puede ofrecer. Esta idea acerca de ser esclavos es una idea que nos debe llevar a someternos plenamente a la voluntad de aquel que nos ha comprado como su propiedad. Y es lo que dice también las Escrituras. El servicio y la esclavitud no son en realidad lo mismo. Y es un fracaso espiritual intentar equipararlos en el contexto de las Escrituras. Sobre el servicio, que también es una palabra descrita en el Nuevo Testamento, hay 6 palabras que describen el servicio. Una de ellas es la palabra en griego diáconos, que es una palabra que se deriva de la misma palabra que conocemos nosotros como diácono y significa literalmente ser un servidor. También está la palabra oiketes, que es otra palabra en griego que expresa un servicio de la casa, un servicio doméstico, tal como el que tú conoces como las asesoras del hogar. Esa palabra en griego es oiketes. Otra palabra es pais, que es el trabajo que hacía un muchacho a través de un mandado. Si se le mandaba a comprar algo, él hacía un servicio pais. Otra es uperetes, que es una palabra que se traduce como aquel sirviente que debajo, en la parte más baja del barco, hacía que a través de mover y mover este remo pudiera movilizar completamente al barco. También está la palabra leitorgus, que es la que conocemos nosotros como liturgia, que es este ministro religioso que lideraba un culto religioso. Y la última palabra de servicio es la palabra terapon, que es la misma que se ocupa para describir el servicio de Moisés allá en el libro de Hebreo, en el capítulo 3, verso 5, que dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Este tipo de servicio es un servicio de alto nivel, es un servicio muy digno, es un servicio que pone al servidor en el punto más alto. Pero es muy distinto todas estas descripciones al concepto que aquí estamos hablando acerca de la esclavitud. La esclavitud no busca un rango elevado, no busca la honra, sino que busca humillarse para vivir en pos de quien está por sobre él, en este caso el Señor. Duolos se refiere a esclavitud, ni más ni menos. No es un término confuso, no es un término incierto, es aquel término que carece de libertad, de derechos personales, la cuya existencia misma se define sin disponer su vida para los demás. Es sumisión total e incondicional. No es meramente un servicio ocasional a un criterio personal. El servicio el servidor le presta un servicio a alguien, pero el esclavo
le pertenece a alguien. Así que más bien pudiéramos decir, ¿a quién le perteneces tú? ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Respecto a esto, 1 Corintios 6, los versículos 19 y 20 dicen, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es ni tuyo. Tú no eres ni de ti mismo. Si has decidido por Cristo, le perteneces a Él. O todavía estás luchando para pertenecerte a ti mismo y hacer lo que tú quieres hacer. También 2 de Pedro 2.1 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. El Señor nos compró, el Señor es nuestro dueño, Él es quien tiene pleno dominio de nosotros. Finalmente, Romanos capítulo 14, versos 7 al 9 dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos, ser el curios, ser quien mande, ser quien gobierne. Entonces nuevamente podemos hacernos esta pregunta o análisis. Nadie puede someterse, nadie puede ser esclavo de dos señores, porque o aborrece a uno, porque odia a uno, porque rechaza a uno y ama al otro, o ama a este y rechaza al otro. Lo estima o lo rechaza, lo acepta o lo menosprecia, pero no se puede ser un esclavo, ser un dependiente de Dios, pero también tener un corazón dependiente de las cosas de este mundo. No es posible. No podemos tomar esas dos decisiones y vivir dualmente. Tenemos que decidir por Cristo. Hay un pasaje de la Escritura que a mí me llama mucho la atención. Es un pasaje que genera un antes y un después respecto a esto. ¿Y por qué? Porque ser esclavos para Cristo no implica ser tratados como esclavos por Cristo. Y sobre ello, Juan 15:15 dice lo siguiente, ya no os llamaré siervos. De hecho, aquí la palabra real en griego es doulos. Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Y eso es cierto. El patrón, el amo, el señor no tenía por qué decirle a la persona la razón de lo que iba a hacer, solamente ordenaba, solamente imponía, solamente mandaba. Así que ya no les llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Más bien, pero os he llamado mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aunque nuestra dependencia es la de un esclavo, el trato amoroso de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, es la relación de un amigo. El Señor ya no nos priva de saber su voluntad y ya no nos priva de saber las razones de su voluntad, sino que nos trata como amigos. Nuestra dependencia es la dependencia de un esclavo. Pero el trato del Señor, el trato justo, amoroso y bondadoso de nuestro Dios, es el trato de un amigo. Eres para Cristo un esclavo en su voluntad, pero en el trato, en la forma, eres su amigo. ¿Quieres decidir esto por Cristo? ¿Quieres decidir que Él gobierne de esta forma tu vida y que Él te trate como te ha tratado hasta ahora amorosamente, pero que tú puedas obedecerle tal y cual como un esclavo dependiente de Él? Esa decisión la tienes que tomar hoy, porque no puedes seguir viviendo dualmente.
con tu corazón apegado a este mundo, pero con tu corazón intentando apegarse a Dios. No es posible, no se fructifica. O amas a uno o odias a otro, o amas a este pero odias al otro. Tienes que tomar una decisión por Cristo. Es la única que traerá beneficio a tu vida. Y sobre eso quiero ahora orar por ti, para que Dios te ayude a tomar esta decisión, te ayude a dejar aquello que no bendice tu vida atrás y decidas plenamente por Él. Y puedes decirle así tal cual Tomás, pero con mucho más ímpetu en tu corazón, mi Señor y mi Salvador. Amén. Oramos a Dios. Padre del cielo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra para nuestras vidas. Permítanos, Señor, hacerte el Señor de nuestras vidas, sino tan solo decirte Señor, Señor. Y así como en este capítulo 6 de Lucas el Señor la recriminó que en solo sus labios decían Señor, pero no en sus hechos. Queremos hacerlo en nuestras declaraciones, pero también en nuestras prácticas. Señor, queremos reconocerte y vivir como tú siendo Señor para nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptar tu soberanía, a aceptar tu dirección y a reconocer que somos dependientes de ti y que tú gobiernas y controlas nuestros corazones. Te lo pedimos en el amoroso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tu vida es bendecida en el nombre de Jesús. Te invitamos como cada domingo a las 11:45 al blog infantil y a las 5 de la tarde a este culto, a esta celebración que tenemos donde adoramos el nombre del Señor y donde le bendecimos porque Él es nuestro Señor y así lo reconocemos. Así que Dios bendiga mucho tu vida, que te llene de pasión por Él y puedas buscarle y como decía esta palabra, puedas decidir hacerle el Señor de tu corazón.